No, de nada. Entonces, esta segunda clase es sobre qué partes tiene un microscopio y qué partes son importantes para poder hacer medidas espectrales y de tiempo de vida, y en general, microscopía confocal. Entonces, bueno, lo bonito de la microscopía es que, digamos, literalmente podemos ir de medidas de milímetros, de algunos milímetros, hasta hoy en día nanómetros. Y eso se debe a que por allá por los digamos, finales de los 2000, bueno, en 2014 se ganaron el premio Nobel, pero digamos, empezaron a trabajar bastante antes en eso. Empezamos a encontrar herramientas que nos permitían romper el límite de resolución, ¿no? El límite de resolución básicamente de un microscopio confocal está dado por básicamente digamos, la teoría de Abbe, y la resolución tiene que ver con la longitud de onda, y uno no puede ver nada más o menos por la mitad de la longitud de onda que está utilizando para excitar. Que en un microscopio confocal convencional con luz visible hablamos de unos 200, 300 nanómetros y 500 a una micra de alto. Y esta función, digamos que la función, si tenemos un punto acá que es mucho más pequeño, digamos que este tamaño, que sería una molécula fluorescente, lo que nosotros vemos en el microscopio, el ejemplo ahora del láser es muy bueno, lo que nosotros vamos a ver si tenemos una fluorescencia de este tamaño es todo esto, no solo el punto, no este puntito, no tenemos resolución espacial para ver eso. Pero la microscopía de superresolución por diferentes estrategias ha logrado. O sea que hoy en día realmente estamos logrando llegar a, digamos, escalas atómicas, y bueno, Adán trabaja fuertemente en eso, yo no me voy a meter, pero es un área muy potente. Bueno, para repasar obviamente qué es la microscopía, voy a poner el cronómetro, la microscopía y qué necesitamos para la microscopía. Empecemos con un microscopio epifluorescente versus un confocal. Bueno, un microscopio epifluorescente tiene una fuente de luz, que habitualmente es una lámpara, tiene un cubo que tiene un juego de filtros para elegir la longitud de onda de excitación, un espejo dicroico para reflejar la longitud de onda de excitación, un objetivo para focalizarla en nuestra muestra. El mismo objetivo captura una parte de la fluorescencia, que es en todas las direcciones, y esa fluorescencia es conducida por la óptica, y cuando pasa a través del dicroico, que permite reflejar luces por debajo de cierta longitud de onda y pasar luces por longitud de onda más alta, tenemos luego de eso un filtro de pasabanda que nos permite elegir la longitud de fluorescencia, y luego podemos tener nuestro ojo, una cámara, etc. El diseño es básicamente esto, ¿no? Necesitamos una fuente de luz, una óptica para focalizarla, para ponerla, digamos, colimada o derecha. Tenemos un objetivo que nos permite focalizarla, y luego vamos a tener muchos planos de luces de iluminación y muchos planos de detección. Por lo cual, la luz que nosotros vemos tiene interferencia de diferentes planos focales, la luz epifluorescente. Eso se resolvió en la microscopía confocal, introduciendo frente al detector un pequeño agujero, se llama pinhole, que nos permite eliminar los campos que están fuera. Si este es nuestro plano de foco, los campos que están por delante o por detrás van a focar delante o después del pinhole. Y eso hace que se reyecte. Básicamente, no lo quiero ver. La luz está allí. Sigue siendo una iluminación epifluorescente, sigue siendo la misma perfil de iluminación, etc. No es que ilumino distinto a mi muestra, sigo iluminándolo igual. Pero lo interesante es que puedo tener mucho más contraste en mi imagen y puedo resolver en 3D una estructura. Bueno, hay varias otras modificaciones. Para un microscopio confocal necesitamos una fuente de luz mayoritariamente puntual, un láser. Necesitamos un escáner para mover el beam de luz, porque no tenemos, en el pinhole vemos solo un punto, no vemos toda la imagen. Necesitamos óptica de escaneo, etc. Y ahora les voy a contar un poco más de eso. Pero básicamente el pinhole es lo mismo que hacen este tipo de lentes antifatiga, o que previenen la miopía, en donde si uno pone pequeños agujeritos, y es lo que nos pasa si uno no ve bien, si yo hago un pequeño agujerito y me focalizo solo en un punto, todo el ruido no me molesta, y veo con mucho más nitidez, con mucho más contraste que está aquí. Y eso es lo que hace el pinhole, y eso es lo que hacen estos lentes, ¿no? Me gustaba
ponerlo como ilustración. Bueno, en la microscopía de fluorescencia este es el caso, ¿no? Tenemos un foco que básicamente la óptica nos permite hacer un foco gaussiano y lo que vemos es la contribución de todo lo que está a lo largo de la célula. Y esta es más o menos una imagen característica. En el confocal tenemos la posibilidad de escanear punto con punto todo un plano focal y después movernos al siguiente y siguiente, y el contraste es mucho más alto. También hay otras tecnologías confocales como el spinning disk, que ahora vamos a ver qué quiere decir, que también permiten tener mejor contraste. Les voy a mencionar brevemente la microscopía multifotónica, que es muy interesante porque combinada con la medida de tiempo de vida y hiperespectral nos da muchas posibilidades. Y después la microscopía TIRF, que es solo focalizado en lo que está pegado al vidrio. No voy a entrar en los detalles de la microscopía TIRF. Y bueno, siempre tenemos realmente una batería enorme de algoritmos de procesamiento de imágenes que nos permiten mejorar el contraste, etc. También lo voy a pasar. Entonces, ¿qué componentes son importantes para la microscopía, digamos, en las aplicaciones biomédicas? Bueno, recién lo vimos, ¿no? Precisamos una fuente de luz, que en la microscopía confocal es un láser, mayoritariamente. Y ahí vamos a ver los diferentes tipos de láser. Necesitamos un escáner. Un escáner no es otra cosa que un aparato óptico, un elemento óptico que permite mover, digamos, un láser. Lo vemos en las fiestas, ¿no? Cuando en las fiestas vamos y están todas esas luces que se mueven y dibujamos cosas, es básicamente un escáner muy parecido al que usan los microscopios, que se le programa que haga una estrella o que haga un corazón o que haga eso. Básicamente es eso. Después tenemos detectores. Y en la microscopía confocal, mayoritariamente tenemos detectores de fotomultiplicadores o de avalancha, pero también es posible utilizar cámaras, por ejemplo, en el spinning disk, que ahora les voy a contar un poco más por qué, y qué nos permiten también. Y después necesitamos cierta óptica que ahora les voy a mostrar. Entonces, repasando, bueno, tenemos láseres de neón, que son los láseres más tradicionales, láseres de argón, diodos, y hoy en día realmente la tecnología de estado sólido ha permitido disminuir mucho los costos y ampliar enormemente la cantidad de colores que tenemos de láseres. Y eso es muy bueno. Todos estos láseres son láseres continuos o de continuous wave. ¿Qué quiere decir? Que no varían mucho en intensidad. Básicamente es como que tienen una intensidad constante. O sea, que mandan fotones todo el tiempo con una frecuencia, digamos, con una intensidad constante. Eso a nosotros, para hacer medida de tiempo de vida, no nos sirve, porque nosotros necesitamos tener un pulso corto para después ver cuánto empiezan a caer mis fotones. Por lo cual, necesitamos para medida de tiempo de vida algo que sea pulsado. Y ahí hay varios desarrollos. En particular, bueno, algunos de estos se pueden, aunque no son pulsados, hacer pulsados, por lo cual podemos usar herramientas que puedan sacar la luz por cierto tiempo, y entonces es como que yo lo hago pulsar, digamos, opaco, o no dejo de pasar los fotones, que hay diferentes cosas, en la charla después le voy a contar. Puedo flexionar la luz, hay una cantidad de herramientas para hacer eso. Pero se empezaron a desarrollar láser que son pulsados, por ejemplo, los láseres blancos, que tienen todas las longitudes de onda. De hecho, este tiene un rango entre 400 nanómetros, 300 y pico, 390, 400 nanómetros, hasta casi 2 micras, 3 micras, y tienen una frecuencia fundamental de 20 MHz, lo cual nos es muy útil porque va a venir un pulso y hasta que no llegue el otro tenemos una ventana que no pasa nada, y ahí empiezo a ver cuándo caen mis fotones. Después tenemos la tecnología de 2 fotones. La tecnología de fotones es extremadamente potente porque, bueno, primero que nada, nos movemos en el rango espectral hacia longitudes más grandes, y ahora les voy a mostrar por qué eso nos sirve. Y hay mucha, digamos, comercialmente hay mucha disponibilidad. Particularmente aquí cité algunas, y cité 2, que son las que tenemos en Uruguay, y particularmente esta es la que tienen aquí también. Es de SpectraPhysics, es un MyType con un módulo DeepC, que es un módulo para compensar dispersión de pulso, etcétera. Es una tecnicidad que no importa ahora. ¿Y por qué todo el mundo no tiene microscopios de 2 fotones?
porque son muy, muy caros. Ninguno de ellos, este es el más barato, empieza en $100.000, y todos estos valen entre 130 y $150.000. Por lo cual, claramente es restrictivo, digamos, ¿no? No es fácil poder tener. Y esto es una tecnología cara de mantenimiento, digamos, hay que tener cierta experiencia para poder usarlo, etc. Pero recientemente en Uruguay compramos este láser, que es un láser que tiene otra tecnología distinta de esta, y que tiene una longitud de onda única, 780 nanómetros, que es muy útil para muchas cosas, para la URDAN, para NDH, para FID, para sondas de calcio en el UV, para todo ese tipo de cosas es muy bueno. Para algunas proteínas fluorescentes que tienen, digamos, una excitación a baja longitud de onda, como las proteínas rojas, algunas amarillas, no la verde, lamentablemente, pero algunas otras, y que el costo de este es realmente un tercio, más o menos un cuarto de esto. Un láser de esto está entre los 30 y $35.000, lo cual lo hace mucho más accesible. Después hay tecnologías de estas que son mucho más amplias, o sea, llegan hasta longitudes de onda de 1300 nanómetros. Entonces ahí podemos ir a penetrar aún más, porque podemos usar longitudes de onda más altas, fluoróforos mucho más rojos, y seguir haciendo microscopía. Entonces, quería introducirle brevemente qué es la microscopía de dos fotones y para qué sirve. Bueno, la microscopía de dos fotones, si uno va a Wikipedia y pregunta, dice que es la excitación por dos fotones basado en la absorción de dos fotones de la mitad de la energía necesaria para excitación de un fotón, y que el fluoróforo puede excitarse en un evento cuántico, ¿no? El proceso de dos fotones depende de la función cuadrática y de la intensidad, y por lo cual se llama un proceso no lineal. Y para mí siempre, cuando me explicaron cómo funcionaba el dos fotones, qué era el fotón, es como que nunca lo podía entender. Digamos. ¿Cómo es esto de dos fotones? ¿Qué quiere decir dos fotones? Cuesta que un compañero, una persona me explicó el proceso hablando de tiempo. Cuando uno entiende el tiempo, entiende por qué la tecnología es pulsada y por qué los pulsos son comprimidos y por qué, digamos, es necesario que todo eso esté sumado a la compresión temporal, a la compresión espacial con la óptica, y logremos poner estadísticamente un proceso que es muy improbable que suceda, que suceda. Entonces ahora le voy a contar. En la microscopía de un fotón tenemos una longitud de onda, por ejemplo aquí, yo que sé, 400 nanómetros, se excita, pasa todo el proceso, florece en verde. En el dos fotones lo que dice es que dos fotones de la mitad de la energía, o sea, el doble de la longitud de onda, si aquí dijimos que era 400, acá decimos 800, pueden excitar a la misma molécula y todo el proceso después es igual. ¿Cómo? Todo viene con el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije que la excitación era un proceso de femtosegundos? Ambos, este y este, dos fotones y un fotón, es de femtosegundos, siempre, es invariante eso. Después tenemos la reconvención y tenemos los nanosegundos. Le pido que recuerden un segundo esto, femtosegundos. Y ahora vamos a ver ahí. Si uno en un día soleado pregunta la estadística de la absorción de una molécula fluorescente por un fotón con la luz del sol, básicamente tenemos un fotón cada segundo, mientras que dos fotones, uno cada 1 a la 10 millones de años. O sea que evidentemente no sucede espontáneamente. Bueno, le debemos a María Oppenheimer, premio Nobel en el 63, la descripción teórica, ella nunca hizo un experimento, la descripción teórica de cómo esto iba a suceder. Ella estaba interesada en estudiar el átomo, la estructura del átomo. Describió la compresión teórica. Les pido que se olviden de la fórmula y vamos a pensar en lo intuitivo. En un láser continuo tenemos un montón de fotones distribuidos en el espacio y en el tiempo. ¿Se acuerdan que yo le dije que la excitación era en femtosegundos? Los láseres de dos fotones tienen láseres pulsados donde el ancho del pulso es 100 o menos de 100 femtosegundos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es comprimiendo un pulso y mandando un grupo de fotones de mucha intensidad, todos en un rango que lleguen a tiempo con una distribución máxima de 100 femtosegundos. Si ese pico de distribución de excitación se ensancha, cada vez tengo menos rendimiento de excitación de dos fotones. ¿Eso qué quiere decir? El metastado que se genera, que es el primer fotón que se absorbe de la mitad de la energía, se va a caer si no llega un segundo fotón casi al mismo tiempo.
más o menos en femtosegundos. O sea que el proceso de fotones necesita de comprimir el pulso invariantemente. Pero no solo en tiempo, hacerlo que los fotones lleguen todos juntos, también en espacio. No hay excitación de los fotones a todo lo largo del paso óptico que tiene el láser hasta que llega, pasa por el objetivo. No hay estadística suficiente. Solo cuando el lente focaliza la luz acá, en este volumen logra excitar por 2 fotones. O sea que la compresión espacial y temporal son lo que explican de que ese metastado dure lo suficiente hasta que venga un segundo fotón y se pueda excitar. Y por eso la microscopía de 2 fotones es intrínsecamente confocal. No se produce excitación ni por encima ni por debajo. Y eso también es una ventaja muy importante. No necesitamos pico. No necesitamos pico. Se sucede solo en ese pequeño volumen, que es el volumen confocal. No es exactamente igual al volumen confocal, tiene algunas diferencias por el proceso no lineal, que hacen que en el espacio la forma sea un poco distinta, pero básicamente son comparables. ¿Y cuál es la ventaja de usar una luz más roja y tener la confocalidad sin pinco? Bueno, lo primero es que como el scattering, o sea, la dispersión de la luz, depende del inverso de la longitud de onda de la potencia cuarta, claramente cuando me voy a longitudes cada vez más grandes, el scattering, que es esto, baja. Y esto es una escala logarítmica. O sea que esto de aquí hasta aquí es un montón. Muchísimo. Y lo segundo, hay menos moléculas que absorban en la ventana que va entre 690 y 1000 y pico. Por lo cual, tengo menos obstáculos para que la luz llegue a destino y excite a mi molécula fluorescente de interés. Entonces, esas dos cosas hacen de que la luz de 2 fotones penetre mucho más en el tejido que la luz de 5. Lo segundo, y no menos importante, es que en un haz de luz de excitación de un fotón, yo excito, sea confocal, o sea que fluorescente, todo el camino de foco de mi óptica, desde el objetivo hasta el otro lado. Elijo este punto en el confocal porque pongo un pinjo en mi detección, pero yo excito todo, independientemente que sea este confocal. En el 2 fotones no, solo ocurre ahí, porque solo tengo la suficiente energía y estadística para excitar en ese punto. O sea que no tengo ni fotoblanqueo, ni fotooxidación, ni nada, ni deterioro, por encima ni por debajo de un punto confocal. Y eso también lo hace muy benévolo para trabajar en tejidos. Entonces, lo siguiente es hablar de qué necesitamos. Nosotros ahora tenemos, en vez de como lo que yo estoy viendo aquí, que es toda la sala y a todos ustedes en mi retina como si fuera el chip de una cámara, yo ahora tengo un pin. O sea que si yo quiero ver esta habitación, tengo que moverme. Si no, no lo puedo ver a todos. Eso es un confocal. Yo literalmente tengo un detector que puede ver solo un pedacito. Tengo que escanear mi cámara, mi espacio para poder reconstruir. O sea que el primer paso que necesitamos en todos los microscopios confocales, acá hay muchos ejemplos, es un escáner. Y un escáner no es otra cosa que un juego de espejos en el sistema más sencillo. Los escáneres convencionales son básicamente escáneres galvanométricos que tienen 2 motorcitos que permiten mover 2 espejos. Uno lo mueve horizontalmente y otro lo mueve verticalmente, así que yo cuando termino de escanear una línea, bajo el siguiente espejo y escaneo otra línea, y bajo, y escaneo otra línea, y bajo. ¿No? Después están los escáneres resonantes, que es lo mismo, pero ahora a una velocidad de resonancia fija muy alta. Y después hay muchos otros que son como este escáner poligonal. En mi vida los vi, pero existen. Y deflectores acústico-ópticos en el cual tenemos un cristal que si le ponemos un piezo que lo haga vibrar, me permite cambiarle la transmitancia a ese cristal y hacer que deflecte la luz, por lo cual yo puedo hacer lo que escanee. Y es el principio por el cual usamos para atenuar los láseres. Los láseres, les dije, son de intensidad constante. Para disminuir la intensidad, lo que usamos es un acuto óptico que defleje una parte de la luz y nos deje pasar solo una fracción de ella. Esa es como nosotros manejamos la intensidad de luz. Claro, por favor. Tengo una duda desde el punto de vista físico en cuanto a la formación de la imagen. Cuando viene, por ejemplo, el láser y se enfoca para poder tener la idealidad del punto
altura. Y además otras cosas que implican que las extrapolaciones, pero entonces, en un escaneo de este estilo, para los me imagino que el tamaño de tu láser tendría que ser menor para que puedas mover el láser en toda la apertura y en consecuencia esto ya estaría afectando a mí al entonces, la cuestión es también cómo sería en ese sentido la dinámica de uno realmente océano, contra otra opción que sea en vez de mover el láser antes del objetivo, que lo vamos a dar a la muestra, no sería mejor moverla. Esa es otra posibilidad. Mover la muestra es una posibilidad. Ahora te voy a contar cómo son las dos configuraciones de escaneo, y lo que tú dices es verdad. ¿Cómo es tu nombre? Mario. Mario. Lo que Mario pregunta es, ¿qué pasa si cuando yo estoy moviendo mi láser, no estoy llenando la apertura, digamos, la apertura trasera del objetivo? Si no lleno la apertura trasera del objetivo, la PSF, o sea, ese volumen de excitación, va a cambiar. Entonces, para eso, en la óptica de escaneo de un microscopio de escaneo, hay dos lentes, que se llama lente de tubo y lente de escaneo, que te permiten garantizar de que por más que el escáner escanee, yo siempre llego con un haz gaussiano a la vaca apertura del objetivo. Y es verdad lo que tú dices. El proceso más tedioso es de alinear tu láser entre los dos espejos, porque esos dos espejos no están a 90 grados, están en un punto ortogonal que es un ángulo distinto de 90 grados, y hay un punto mágico ahí, ficticio, que es el punto donde ambos espejos valen como uno. Y nunca es perfecto, siempre es ajustable. Y hay otro punto importante, es que tu haz de luz a la entrada del espejo claramente tiene que ser menor que el tamaño del espejo. Si no, cuando se recuesta a un lado voy a perder luz. Entonces, todo eso parte del diseño de los microscopios confocales para que eso suceda. Bien. Lamentablemente los microscopios comerciales no se puede ver. Nosotros en uno de los que estamos construyendo allá es abierto, entonces uno puede ver eso. Y es bien lindo verlo, porque realmente cuando lo ves, ves a la luz moviéndose entre los dos espejos y puedes alinearlo para que no se salgan de allí. Entonces, por ejemplo, usas espejos que sabes que son más grandes que el tamaño de tu haz de luz. Entonces, por ejemplo, en los microscopios que yo estoy usando, que estamos construyendo en Uruguay, mis espejos son de 10 milímetros. Los fabricantes usan de 8 milímetros. Y para eso hacen algunos trucos entre el lente de tubo y el lente de escaneo, que es que se magnifique, se use la combinación de lente de tubo y lente de escaneo para magnificar el haz de luz, se mantenga colimado y que sea del ancho de la apertura del back aperture del objetivo. Entonces, una posibilidad es lo que dice Mario, que es mover la muestra. Y para eso lo más importante es la precisión. Para eso se usaron durante algún tiempo, digamos, stages, o no sé cómo sale la palabra, donde uno pone la muestra, no me sale la palabra en español. La platina. La platina que tiene un motor piezoeléctrico, no es un motor de vuelta, lo cual es muy, muy preciso y puede realmente moverlo a nanómetros de precisión, ¿no? 10 nanómetros de precisión sin problemas. Pero es muy lento. Uno le pone mucho tiempo en hacer todo ese barrido. El escáner va mucho más rápido que eso. Una alternativa a hacer esto, que es la combinación de estos ángulos, ves que este ángulo aquí con este no es exactamente 90. Esta imagen no está siendo juiciosa, realmente están como en un ángulo que es menor a 90 grados. Lo interesante de estos escáneres es que, bueno, primero que nada, son muy buenas la calidad de las imágenes, son de alta resolución. El problema es que escanear toda una imagen lleva tiempo. Y sí, porque yo tengo que ir a todo, y cuando termino empiezo de vuelta, otra vez, ¿no? Y habitualmente, para que sea más preciso, no se hace así. Se hace así, se vuelve y se empieza de acá otra vez, se vuelve y se empieza de acá otra vez. O sea, es lineal, no es en las dos direcciones. Se puede hacer en las direcciones, necesita alineación para que el frame no te quede como todo torcido, un poquito, una línea para allá, una línea para acá.
Pero una alternativa fue esta idea del disco de Nippon, en el cual lo que se hace es se pone delante del objetivo básicamente muchos pinholes, muchos, y los hago girar. Entonces cada punto, cada píxel de mi cámara va a recibir una imagen confocal. Y yo construyo con el tiempo que estoy acumulando, digamos, información en mi cámara, de una imagen confocal de muchos pinholes que están pasando. Eso tiene una gran ventaja, voy mucho más rápido. Tiene una ventaja, estos pinholes son fijos, por lo cual la resolución es un poco peor que un confocal. En Z sobre todo, no tanto en X. Pero lo bueno es que uno ve todos los píxeles paralelos, vuelve a esta situación de que estoy mirándolos a todos, digamos, no solo un puntito. Es como más parecido a lo de los lentes, tengo como un lente pero que lo hago así, ¿no? Si uno se lo imagina, ¿no? Bueno, yendo a lo que Mario me preguntaba, que es las configuraciones de escaneo. En el de escaneo, la configuración confocal de escaneada, lo que sucede es, yo tengo fuentes de luz. Tengo la fuente de luz, tengo mi escáner. Antes de mi objetivo, tengo un juego de lentes que se llama lente de tubo y lente de escaneo. Si estos dos lentes tienen la misma distancia focal, no hay ni magnificación ni disminución del tamaño del haz de luz. Es igual, queda constante. ¿Pero para qué me sirve? Este escáner me va a poner la luz en el borde acá. Y este va a focalizar en este otro borde. Pero este lente me lo va a hacer llegar al centro del objetivo, no importa qué. Siempre voy a entrar con ángulo al objetivo, pero siempre voy a llegar a la apertura, perdón, a la parte de atrás del objetivo con el beam lleno. Y entonces mi PCF, no importa dónde esté mi imagen, es igual. Siempre es igual. O sea que la combinación del lente de tubo y lente de escaneo me permiten mover el escáner en todas las direcciones y siempre tener la misma resolución. Y lo que pasa es que el objetivo está haciendo esto, ¿no? Está focalizando mi luz en diferentes lugares, pero siempre con la misma PCF. ¿Eso qué requiere? ¿Qué sucede? La luz vuelve y cuando pasa a través de los escaneos y el escáner, cuando pasa a través del escáner, la luz aquí de vuelta es una luz colimada y quieta, no se está moviendo. La luz entre aquí, toda esta parte de acá y esta parte de acá, antes del escáner, la luz se está moviendo. Realmente el beam se está yendo hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Sin embargo, aquí ya la luz es colimada, por lo cual yo puedo focalizar muy fácil la luz en mis detectores y puedo poner un pinhole allí para reseccionar lo que yo no quiero que entre. ¿Tá? Hay otra configuración que es muy beneficiosa para dos fotones, que es no descaneado. Y ahora les quiero contar qué es. Si yo tengo un láser de dos fotones, o sea que estoy seguro que mi imagen va a ser confocal sin pinhole, ¿verdad? Uso mi escáner, toda la óptica es igual, tengo básicamente mi juego de escaneo y voy a llegar al objetivo igual. Pero aquí, antes o después de esto, separo la luz de fluorescencia y la focalizo muy rápidamente en mis detectores. Yo sé que es de un punto, porque es dos fotones. Lo que tengo que hacer aquí es poner lentes que me focalicen rápidamente la luz en el detector y estar lo más cerca de este punto de emisión. Porque todo este proceso acá, la luz se está moviendo. No se cancela el movimiento del escáner. La luz que vuelve está moviéndose. De todas maneras, eso se puede ajustar y se puede hacer dos fotones no descaneados. Y lo bueno de eso es que en todo proceso de óptica, cada superficie pierde fotones. Entonces, yo aquí, en la emisión, me pierdo de perder, digamos, me gano de perder fotones que están aquí, 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 y después vendrían mis detectores. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, hablando de detección, rápidamente existen dos grupos más importantes en las detecciones de punto, que son los fotomultiplicadores, que dependiendo de con qué, digamos, materiales los dopan a la superficie de detección, tienen diferentes sensibilidad, rangos espectrales distintos. Los detectores son ciegos, si viene un fotón azul o rojo, para ellos es lo mismo. No saben si es azul o rojo. Nosotros les decimos porque le ponemos un filtro de banda. Y después existe otra tecnología, se llama de avalancha,
perdón, lo que me olvidé decir de esto es que tiene un rendimiento más o menos de 100 fotones, detecta más o menos entre un 30 y un 40-45% de los fotones. Estos detectores, que son una tecnología distinta, también tienen diferentes rangos, digamos, dependiendo de cuál es la superficie que tienen, pero tienen una detección casi de un 90%. Y la diferencia más importante entre este y este, estos son verdaderamente digitales. O sea, la información que está diciendo es, pegó un fotón, un fotón. Acá tengo que hacer una transformación análoga. Es un detector análogo, se amplifica la señal, pero tengo que decir si realmente este umbral de potencial es un fotón o no, y necesito otra electrónica para hacer eso. Para ir rápidamente, ¿cómo funcionan los fotomultiplicadores? Tenemos una superficie, que es la superficie del cátodo, y luego tenemos un grupo de dínados hasta el ánodo. Habitualmente cuando entra un fotón, pega en el cátodo y libera un fotoelectrón, uno. Ese fotoelectrón, a medida que empieza a golpear en los subsecuentes dínodos, empieza a amplificar la señal. Y por cada uno puede salir entre 4, 5, 6 fotoelectrones, por lo cual a lo largo de esa cadena cada vez tengo más y más y más. Y de un fotón puedo llegar a tener 66.000 fotoelectrones en el ánodo. Entonces ven la magnificación. ¿Qué sucede? Son muy sensibles, son extremadamente buenos, tienen muy buena señal ruido, tienen áreas mucho más grandes, o sea, el de sensor es muy grande comparado con los IPDs, y eso para alinearlos es realmente mucho más fácil. En los IPD uno se vuelve loco alineándolos, porque realmente son micras y uno tiene que enfocarlos muy bien. Pero lo interesante es que, claro, si yo le pongo mucho potencial a este lado, aumento la señal. Pero el sistema no es perfecto. Y cada tanto, un fotoelectrón se desprende de una dínada sin que haya un golpe de un fotón. Entonces aumenta la señal, aumenta el ruido y disminuye la señal de ruido. O sea que eso hay que tener cuidado. En el caso de los avalanchas, de avalancha, lo que hay es que hay una cavidad aquí, en el cual la amplificación se produce de un solo paso, no como en el otro que va un paso tras del otro. Básicamente hay un espacio positivo-negativo y un espacio de depresión, y cuando yo logro aumentar el potencial acá suficientemente, como estoy haciendo en este ejemplo, subo, digamos, el potencial, cada vez se desprenden más cantidad de fotoelectrones, digamos, y los detecto de manera cuantitativa, sé que eso es uno. Lo interesante es que tiene un ruido muy bajo para potenciales muy, muy altos, con lo cual es muy, muy sensible y por eso puedo detectar un fotón cuantitativamente, porque no tengo casi ruido. Hoy en día hay combinaciones de híbridos con avalanchas, y eso también es muy útil para medidas de tiempo de vida. Y finalmente con el tema de detección me gustaría mencionar el tema de las cámaras, porque es verdad que en la cámara no podemos hacer con focal, pero si tenemos un spinning Dixie, si tenemos TIFF, podemos hacer sobre una superficie, etc. Y hay una infinidad enorme de diferentes cámaras, las Charge Coupled Devices, las Intensify, que son para medida de tiempo de vida, como la que tienen aquí, vamos a usar en el práctico, las MCCDs, las Scientific CMOS, y hoy en día hay algunos detectores que son como nanocámaras, donde hay arreglos de, yo qué sé, 8x8, detectores espectrales, donde tenemos diferentes actuators a lo largo del espacio y podemos poner el espectro, o podemos utilizarlos para detectar información espacial de la PCF, etc. Lo más importante que quiero decir de las cámaras es que todas ellas son, digamos, muy buenas. La diferencia más importante es cómo es la tecnología. En el caso de las CCDs, básicamente cada uno de los píxeles se lee consecutivamente y se amplifica por un solo amplificador, por lo cual la señal ruido es homogénea a lo largo de todo el chip. Eso es muy beneficioso, porque uno trata un píxel y los trata todos igual. En el caso de la tecnología CMOS es distinta. Perdón, un paréntesis. Esto tiene una ventaja, es eso, el ruido es igual. Tiene una desventaja, que es un cuello de botella, es un embudo. Todos los píxeles pasan por un solo amplificador. Eso lleva tiempo. En el caso de las CMOS, tenemos muchos píxeles y se leen de a líneas y se amplifican paralelamente, por lo cual los leo mucho más rápido, pero el píxel de este puede ser distinto del vecino y del otro, por lo cual tengo que tener sistemas de, digamos, de noising distintos. De todas maneras, lo más importante es que, bueno, son relativamente bastante iguales, sensibles, digamos, al ruido.
el rango dinámico es un poco distinto, es mucho más favorable para CMOS, y lo más importante es que la tecnología permite chips mucho más grandes. Realmente es casi el doble. Después hay un avance en la tecnología CMOS que permite mejorar mucho, digamos, del ruido, en el cual se genera una amplificación, una electrón multiplicación del CCD, en el cual disminuimos mucho el ruido y amplificamos mucho la señal, y eso es lo que se ha utilizado sobre todo, digamos, en las tecnologías de superresolución. Aunque las CMOS hoy en día están mejorando tanto que casi que muchas de las tecnologías de superresolución usan CMOS, porque son mucho más baratas y son mucho más chips más grandes y uno puede leerlas más rápido. Bueno, ¿qué más necesitamos? Necesitamos electrónica para yo qué sé, manejar los detectores, para manejar el escáner, necesitamos cierta óptica. Y solo voy a pasar rápidamente diciéndole, bueno, para mover los escáneres necesitamos un driver. Y para darle información importante a un driver necesitamos una tarjeta. ¿Qué es lo que hace la tarjeta? La tarjeta le dice al driver, yo quiero que muevas el escáner con esta función matemática, sinusoidal, por ejemplo. Y el driver agarra y le dice a los motores, movete con más un volt, menos un volt. Vos X, vos Y. Y hacelo con este timing. Entonces, entre esta electrónica y esta electrónica, hacemos que el escáner haga nuestra imagen. Pero podemos hacer mucho más. Podemos hacer que escanee una línea, podemos hacer que escanee una órbita, podemos hacer que escanee una forma compleja, y eso puede ser útil para un montón de cosas. O sea, literalmente nosotros podemos pedirle, no los microscopios comerciales, pero microscopios fabricados, pedirle que haga lo que uno quiere al escáner. Podemos pedirle que escanee redondo, que crezca. Podemos pedirle que haga lo que quiera. Después necesitamos recibir la información desde el detector, y como les decía, si el detector es digital o es analógico, va a introducir esa información a una placa que cuenta los fotones directamente o a través de un intermediario. Y bueno, ahí hay diferentes tipos de tarjetas, IoTech, tarjetas de FCS, de FLIM, Time Correlated Simple Photon Counting, que es la tecnología, una de las tecnologías para medir tiempo de vida, y la otra es la FLIMCAR. Hoy en día podemos tener algunas de estas que pueden medir 30 canales de tiempo de vida paralelo, literalmente, y hacer spectral lifetime al mismo tiempo. Y por último, necesitamos, cuando tenemos detectores que no son digitales, poner una electrónica que nos permite decir cuándo una información, un pulso de un voltaje, es un fotón o no. Y eso se llama un discriminador de constante, constant fraction discriminator, un discriminador de fracción constante, en el cual se usa cierta electrónica para definir dónde está el punto de corte. Y a partir de eso, definirlo como un fotón. No, estoy bien, gracias. Bueno, en los 2 minutos que me quedan, quería contar que necesitamos filtros para separar la luz, porque los detectores no saben el color de la luz, y ahí tenemos filtros dicroicos, tenemos filtros de pasabanda, pueden ser de interferencia, en el que se depositan capas de materiales que dejan pasar o no dejan pasar la luz, digamos, la reflejan o la dejan pasar. Después tenemos filtros de vidrio que absorben la luz, y la luz que absorben no pasa, y esa es una tecnología más antigua, pero útil en algunos casos. Y quería mostrarle algunos instrumentos que tenemos en Uruguay. En la Facultad de Medicina hay un par de instrumentos, un confocal y un microscopio epifluorescente. En el Clemente Estable hay un par de microscopios confocales, un epifluorescente que actualmente se actualizó también a microscopía TIRF. En el Instituto Mostar tenemos 2 microscopios comerciales confocales, un 800, un 880, y un epifluorescente de Olympus. Y en la Facultad de Ingeniería hay un par de microscopios en desarrollo que tienen que ver con microscopía digamos, epifluorescente, pero de muchos planos, múltiples planos, y alguna cosa preliminar con spin. Y les quiero contar solamente a modo de repaso, en la unidad estamos desarrollando 2 instrumentos, uno que se basa en este microscopio de fibra de 780 nanómetros de 2 fotones, que permite hacer medida de tiempo de vida, que tenemos un escáner igual a un stage motorizado, y básicamente, literalmente está todo así abierto arriba de la mesa, uno puede ir y mirar cada una de las partes, y yo qué sé, tengo acá mi lente de escaneo, el lente de tubo está dentro del microscopio, pero sabemos, tenemos los detectores, etc. El otro microscopio es un microscopio con el láser, digamos, más potente, sintonizable, o sea que se puede medir a diferentes longitudes de onda.
y que tiene un detector muy peculiar que permite medir fotones dispersados y es muy útil para, sobre todo, microscopía cuando hay mucho escáter. Así que solo agradecerle a toda la unidad y en particular en este caso a Juan Tao Chen, que fue un compañero de donde hice mi postdoc y que fue quien me prestó muchas de las diapositivas que usé hoy. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bien. Sí, Alba, ¿verdad? Me pregunta acerca de qué tan sencillo es adaptar o no un microscopio comercial a hacerlo flip, a hacer microscopio flip. Depende un poco de la marca, depende un poco de la marca. En mi experiencia es bastante sencillo con Olympus y Zeiss, es un poco más difícil con Leica y realmente no lo sé con Nikon. Entiendo que Nikon no debería tener problemas por la tecnología que usa de escaneo y demás. El problema es que en el caso de Leica usa, digamos, una tecnología de escaneo que puede ser galvanométrica o resonante, pero no es tan fácil identificar dónde empieza la línea y esa información no está tan sencilla. Y para hacer el FLIM es importantísimo, porque cuando uno le pone un sistema FLIM a un microscopio comercial, el FLIM es pasivo. El FLIM está esperando que lleguen los fotones y tiene que saber dónde empieza la línea, dónde empieza el frame, para asignarle a ese píxel, digamos, el tiempo de vida que está midiendo en el espacio. En Zeiss es muy sencillo. Yo vi un par de instrumentos así funcionando en el LTI. Lo que se hace es, a la salida de la detección, hay un puerto en el cual se puede tener una salida de toda la luz o de una parte de la luz, de lo que reciben los detectores internos. Y lo que se hace con, digamos, con otras compañías, se ponen los detectores FLIM, se sincronizan los detectores FLIM con los láseres, que pueden ser de un fotón o de dos fotones, no importa, y ya sea las tarjetas de Tanco Relate 5 Photon Counter o las tarjetas de Flimbox, lo que hace es sincronizar ya sea el pulso con cuándo va a venir el fotón o el periodo entre pulso y detección para saber dónde están las diferentes fases, y ahora en la charla siguiente te voy a mostrar. Es relativamente sencillo, las compañías mayoritariamente lo aceptan bien. En particular, Leica ahora tiene su propio microscopio confocal, FLIM, comercial. Las otras no. Las otras lo ofrecen como upgrades en el cual otra compañía, Becker Hickel, ISS, Pico Quant, etcétera, te hacen el upgrade y te lo ponen en tu microscopio. Si no, sí. Son poco comunes, son muy poco comunes. Los sistemas de tres fotones tienen una dificultad muy grande, y es que toda la óptica no es transparente a longitudes de onda tan altas, ni tan bajas, ambas. El problema es que pasar luz de más de 1000 nanómetros, 1100 nanómetros, a través de la óptica que habitualmente usamos para luz visible, no es bueno. Entonces, ese es un problema inicial. 900 nanómetros todavía es bueno. Digamos, la mayoría de la óptica visible funciona bien con 900 nanómetros. Bastante bien. Hay otra parte, que es que el objetivo tiene que después poder pasar la luz de fluorescencia, que va a ser entre los 350 y 340 nanómetros. Y ahí la mayoría de los objetivos no son transparentes. No son transparentes. Entonces, en el microscopio que utilizaron allá, la luz no pasa a través del objetivo para ser detectada. Es un detector per se que tiene un área transparente a longitudes de onda por debajo, digamos, 350, y entonces no necesitas pasar a través del objetivo para detectar la fluorescencia. Pero existen, digamos, objetivos que son transparentes al UV, digamos, lejano, 350, son bastante caros, pero existen. Vamos a coffee break.